Hola chicos, ¿cómo van? Les voy a ir compartiendo pantalla. Este video lo estoy realizando como complemento, bueno, como grabación a la tutoría de actividad eléctrica del corazón y electrocardiograma, además de microcirculación y circulaciones especiales que tuvimos el día de ayer, el viernes, en, bueno, a las 11 de la mañana. Lo estoy realizando porque el audio estaba como malito, como que eso ahí lo grabé, sin embargo, no quedó con la mejor calidad, entonces para que les quede listo acá, grabado desde mi computador. Eh, Esta tutoría, bueno, se realizó de manera presencial, sin embargo, algunos asistieron, pero realmente no muchos. Habría sido bueno que asistieran más, considerando que se hizo teniendo en cuenta su horario y el mío, como para que todos pudiéramos asistir. Sin embargo, bueno, les dejo este recurso para que lo puedan revisar. La parte de electrocardiograma les puede servir tanto como preparación como repaso de esta práctica de laboratorio que tuvieron. Si tienen cualquier comentario, sugerencia, pregunta, me pueden decir por chat. Siempre está listo el chat, o sea, siempre les respondo, así sea un 360. O si les da un poco de pena, pues en la encuesta que les voy a enviar también de retroalimentación, me pueden escribir, es totalmente anónimo, entonces pues no sabría quién me está escribiendo, pero igual, o sea, les respondo en caso de que tengan una duda en específico. Lo otro que les iba a decir, bueno, esta tutoría la voy a intentar hacer un poco más espaciadita, quizás un poco más lenta que la otra, la que se hizo presencialmente porque me dijeron que fui un poco rápido, entonces para que les quede también más claro este tema. Pero bueno, igual, cualquier duda me dice. Estos son los contenidos de esta tutoría, de esta parte de actividad eléctrica de la tutoría. Primero vamos a hablar de una introducción a la electrofisiología cardíaca, que es este gran campo de acción que nos explica, pues, precisamente esta actividad eléctrica del corazón. Luego vamos a hablar de aspectos anatómicos y conceptos fundamentales de esta actividad. Luego vamos a hablar del concepto de potenciales de acción, de los tipos de potenciales de acción y cómo se cambian o cuál es el efecto del sistema nervioso autónomo sobre estos. Y finalmente vamos a hablar del electro. Estas son las referencias más importantes. Está el libro de fisiología de Costanzo y está el libro de bases de fisiología de Gall y otros. Este lo recomendaban mucho para fisiología antes, ya no lo recomiendan tanto los doctores, simplemente porque es del 2007, entonces es un poco viejo. Sin embargo, para entender electro es súper útil. Bueno, entonces, la electrofisiología cardíaca, como les venía diciendo, es este gran campo de acción, este gran marco que abarca todos los procesos que participan en la activación eléctrica del corazón. Entonces, acá vemos como electro, pues es electricidad, fisiología es función, estudio de las funciones, y cardíaca, pues del corazón. Entonces, este es el estudio de la función del corazón en relación con su actividad eléctrica. Esto evalúa los potenciales de acción cardíacos, que igual como saben y como vamos a ver, hay unos que son rápidos, otros que son lentos. También evalúa la conducción de estos potenciales de acción, porque acá hablamos cómo se genera, pero acá hablamos cómo pasa de una célula a otra. Luego la excitabilidad, que es la capacidad pues de responder a este potencial de acción. Y también los periodos refractarios, que son estos periodos en los que la célula miocárdica no es excitable, no responde al potencial de acción. Vamos a ver también bueno, también se evalúa los efectos moduladores del sistema nervioso autónomo sobre la frecuencia cardíaca. Entonces, para esto hay que tener en cuenta, igual ustedes van a ver más sistema nervioso autónomo más adelantico en la materia, ya casi hacia el final bueno, ya precisamente hacia el final de fisiología. Pero lo que es importante ahora es tener en cuenta que el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El central es pues, cerebro, médula espinal. El periférico evalúa los nervios. Y dentro de las funciones eferentes, los nervios, esto es como una intro a neuros, o sea, ahora mismo no tienen que tener todo esto tan metido en su mente, pero para que lo tengan claro, dentro de sus acciones eferentes, o sea, de salida del potencial de acción, encontramos aquellos de control somático, o sea, lo que es voluntario, y lo que es de control autónomo, o sea, que no es voluntario. Esto es, voy a ponérselo en otro color. Esto es lo que estamos evaluando acá, una partecita del sistema nervioso autónomo. Lo que es importante tener en cuenta es que este se divide en sus ramas simpáticas y parasimpáticas. Las simpáticas son
el instinto de lucha o huida, que básicamente como que me acelera todo. Y lo parasimpático es ya como de rest and digest, o sea, de baja todo, baja todas las actividades, es como más de tranquilidad. Em, Luego se evalúa la velocidad de conducción y excitabilidad, pues da lo mismo. Y la electrofisiología cardíaca evalúa la aplicación de todo esto en un contexto clínico, en un contexto de evaluación, que es el electrocardiograma. Lo más importante que hay que llevarse a casa de esto, o sea, lo clave, 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 es que la activación eléctrica precede a la contracción mecánica del corazón y que esto sigue una secuencia. Con esto me refiero a que necesariamente primero se activa eléctricamente cierta zona y luego esta zona se contrae para que el corazón logre pues bombear la sangre, ya sea pues el corazón derecho a la circulación pulmonar, el corazón izquierdo a la circulación sistémica, pero siempre tiene que haber primero una activación eléctrica. O sea que no se da primero la contracción mecánica, o sea, primero bombea y luego se activa. Primero, primero se activa, luego se contrae en un ciclo pues que se repite eternamente durante la vida. Entonces, los aspectos anatómicos fundamentales, acá vemos un corazón esquemático en el que vemos cómo hay distintas estructuras que es importante analizar. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de cardiomiocitos. Cardiomiocito significa cito, célula, mio, músculo y cardio, corazón. Entonces es la célula muscular del corazón. Hay dos tipos. Las células contráctiles o camerales, camerales hace referencia a la cámara del corazón, ya sabemos que son cuatro cámaras, está atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces las células contráctiles o camerales son las que están en estas cámaras, o sea, las que son así como propiamente de contracción. Y las otras son las células de conducción. Estas son las que hacen referencia ya a la conducción del estímulo del impulso eléctrico. Acá estamos hablando de los nodos, entonces el más importante como marcapasos del corazón, el nodo sinusal que se encuentra en el atrio derecho. También está el nodo atrioventricular o nodo AB. Y también están pues el haz de His, que es este haz compartido, y luego están, bueno, sus ramas y las respectivas fibras de Purkinje que nos llevan este impulso eléctrico desde el nodo sinusal hasta cada una de las células, pues del miocardio, las células contráctiles. Es importante tener en cuenta que estas células de conducción tienen la capacidad de generar potenciales de acción por sí mismas. Esto es lo que se define como su propiedad de automatismo. O sea, son automáticas. Solitas se generan su propio potencial de acción. Como les dije, este es un proceso secuencial, necesariamente. Entonces, el potencial de acción sigue estos pasos para activar a todo el corazón. Primero tenemos que el nodo sinusal, que es este mismo nodo sinoatrial, nodo sinoauricular, todo eso es lo mismo, o nodo SA. También se puede decir nódulo, o sea, cualquiera de los dos es la misma cosa. Es el marcapasos del corazón. Entonces, este solito dispara, por así decirlo, el impulso eléctrico. Después, esto pasa hacia los atrios por medio de los fascículos internodales atriales. Entonces, este impulso pasa acá, por eso se activa tanto el atrio derecho como el atrio izquierdo para que luego se contraiga. Y simultáneamente, este impulso eléctrico va a ir al nodo AB. Acá hay que tener en cuenta que el nodo AB es más lento que el nodo sinusal. ¿Qué quiere decir esto? Que su frecuencia de disparo, o sea, la frecuencia con la que lleva el potencial de acción es más lento que estos haces y estas fibras. Esto quiere decir que en el nodo AB el potencial de acción se ralentiza, se pone como en pausa, para tener tiempo de que los atrios se contraigan, teniendo en cuenta este ciclo cardíaco, pues que igual te revisaron con Isa y también con los doctores. Entonces, el nodo AB deja este impulso como lentito para que los atrios se contraigan y así, pues también logren llenarse los ventrículos en su totalidad. Entonces, digamos, bueno, ya tenemos sangre acá. Luego, pues efectivamente el nodo AB deja pasar el impulso eléctrico y este pasa por el haz de His, por su rama derecha, rama izquierda y luego pasa por las fibras de Purkinje
que se encargan de llevar este impulso eléctrico a los ventrículos. Y una vez se lleva, entonces estos se contraen, o sea, y como que hacen fuercita, y estos ventrículos pues eyectan tu sangre a los lugares respectivos. Ay, yo es que ya. Conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta es, uno, el potencial de membrana en reposo. Entonces, este potencial es un voltaje, una medida de electricidad, que se determina fundamentalmente por los iones potasio. Recordemos que el potasio es el catión intracelular más abundante, o sea que las células están como muy llenas de potasio. El potencial de membrana en reposo de una célula, o sea, cuando no está siendo activada eléctricamente, es de aproximadamente menos 85 milivoltios en células contráctiles, o sea, de atrios y ventrículos. Para mantener este potencial de membrana en reposo, o sea, para que la membrana se quede en menos 85 siempre y no se igualen las concentraciones intracelulares y extracelulares, entonces actúa la bomba sodio-potasio TPasa, que es la que ustedes escuchan pues en todo momento y que siempre lo van a escuchar, que se encarga de mantener estos gradientes de concentración. Entonces saca sodio hacia el espacio extracelular, mete potasio hacia el espacio intracelular y así logramos que en general las células se mantengan menos 85 milivoltios. Estos cambios, bueno, este potencial de membrana puede cambiar. Puede cambiar gracias al flujo de iones hacia el interior o el exterior de la célula, que se debe a que precisamente llegó un impulso de activación a la célula. Hablamos entonces de que existe la despolarización, que refiere a que el potencial de membrana se vuelve menos negativo. O sea que si estamos, por ejemplo, todo esto es voltaje y esto es tiempo, por así decirlo, entonces estamos, bueno, está, digamos, en menos 85. Con una despolarización pasamos, pues, por ejemplo, a más 20. Entonces se volvió menos negativo acá y acá se volvió más positivo. Esto se debe al movimiento intracelular neto de cargas positivas. Quiere decir entonces que cuando se despolariza, entran cargas positivas adentro de la célula. Por otro lado, tenemos la hiperpolarización y un concepto que está muy relacionado, que es la repolarización. Y acá establece cómo el potencial de membrana se vuelve más negativo. Entonces, por ejemplo, estábamos en menos 85 y con una hiperpolarización pasamos a pues menos 90 o algo así. Esto se debe al movimiento neto extracelular de cargas positivas. ¿Qué quiere decir? Que en general las cargas positivas salieron de la célula. Acá estamos hablando, esto es intracelular, este es extracelular. Las cargas positivas se fueron. Entonces, si se me va lo positivo, yo quedo predominantemente negativo. Lo otro que hay que tener en cuenta es el potencial umbral. Y el potencial umbral es la diferencia de potencial de voltaje a la que se produce una corriente neta de entrada. Entonces, el potencial umbral es un potencial en específico por medio del cual se da la corriente neta, o sea, podemos hablar de que comienzan a entrar cargas positivas. Y esto nos va a llevar a que se logre dar una correcta despolarización. Bueno, ahora vamos a hablar de los potenciales de acción cardíacos, que se dividen en dos grandes tipos. Por un lado están los de respuesta rápida, en cuyo caso estamos hablando de cardiomiocitos camerales, que como les dije, son los que son contráctiles, son los que están en atrios y ventrículos, para honrarlos. Y por otro lado están los de respuesta lenta, que son los cardiomiocitos de los nodos, o sea, nodo sinusal, nodo áureo. Es importante tener en cuenta que los potenciales de acción son diferentes entre ventrículo y atrio. Sin embargo, ahora mismo los vamos a analizar como si fueran pues iguales, porque cumplen con las mismas fases, de la 0 a la 1, 2, 3 y 4. Únicamente tienen como ciertos cambios en su morfología, pero cumplen con las mismas fases que son en totalidad 5. Por otro lado, el nodo sinoatrial tiene una diferente morfología en su potencial de acción y vemos cómo no tienen ni fase 1 ni fase 2. Pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Entonces, comencemos con los potenciales de acción en células de respuesta rápida, o sea, los cardiomiocitos camerales,
o sea, los que se encuentran en atrios y ventrículos para lograr su contracción. Tenemos por un lado la fase cero, que es esta. Ya. La fase cero, que es esta, en la cual estamos pasando de un potencial de -85 a +20 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? Que me están entrando cargas positivas a la célula, porque esta célula se está volviendo más positiva. En este caso, en los cardiomiocitos camerales de respuesta rápida, entra sodio. Entonces acá, como se nos está dibujando el sodio en rojito, pues les voy a poner, entra sodio. Acá igual están diciendo esto, entra sodio del espacio extracelular al espacio intracelular. Luego tenemos la fase 1, en la cual hay una repolarización inicial. Como ya dijimos, repolarización quiere decir que en general me estoy volviendo mm, no tan positiva, sino que me estoy volviendo más negativa. Entonces, en este caso, vemos cómo esto se logra por medio de la salida neta de potasio. Si se me va lo positivo, entonces me vuelvo negativo. Por eso vemos cómo baja de +20 como a +5. Y esto se da porque está saliendo potasio, acá, saliendo potasio hacia el líquido extracelular. Luego tenemos esta fase 2, que es una meseta, o sea, está ahí, horizontal. No hay cambios en el voltaje y es porque no hay un flujo neto. Sí se está dando un flujo de iones porque está entrando calcio y saliendo potasio. Sin embargo, estos se igualan. Entonces es como si no se estuviera moviendo nada. Luego tenemos una fase 3 de repolarización. Como ya dijimos, es por la salida neta de cargas positivas, o sea, me vuelvo más negativo. Y en este caso vemos cómo la repolarización se ve marcada por los iones potasio. Entonces, en la repolarización lo que pasa es que sale potasio en general. Al inicio como que entra también un poco de calcio, pero el flujo neto es que sale potasio. Y finalmente tenemos esta fase 4, que es el potencial de membrana en reposo, que es del que les estaba hablando, que es ese voltaje al cual está sometido la célula cuando no está siendo excitada. Entonces acá está en reposo, está en diástole, o sea, relajación eléctrica. No está cambiando el voltaje, se queda en -85. Luego, pues si ya vimos las de respuesta rápida, tenemos que ver las células de respuesta lenta. En este caso vamos a evaluar el marcapasos predominante del corazón, que es el nodo sinusal. Tenemos acá una fase cero en la que también pues está dando, en la que se está dando una entrada neta de iones positivos. Sin embargo, algo que cambia entre los de respuesta lenta y los de respuesta rápida es que los de la respuesta lenta en la fase cero no meten sodio hacia la célula, sino que meten calcio. Pero voy a ver en la diapositiva pasada qué color estaban para ponerles igual. Calcio está naranjita. Entonces, acá las células de respuesta lenta tienen una entrada neta de calcio adentro de la célula cuando se despolariza. Acá no hay fases 1 y 2, lo que quiere decir que en el nodo sinusal no hay fase de meseta, tampoco hay fase de repolarización inicial. Lo que tenemos es una fase de repolarización marcada. Como ya dijimos, en la repolarización me vuelvo más negativo, o sea que me salen cargas positivas. Yo puedo repolarizarme si me entran cargas negativas, en cuyo caso pues también llegaría a un potencial más negativo. Sin embargo, en este caso, ¿qué pasa? Que salen cargas positivas. Y acá sí, igual que en las células de respuesta rápida, sale el potasio. Entonces el potasio escapa de la célula y esta célula se vuelve más negativa, porque pues el potasio es positivo. Y finalmente tenemos una fase 4 que acá se pinta antes, pero igual, o sea, nosotros vemos que esto es un ciclo, que se llama la fase de despolarización espontánea o el potencial marcapasos. Esto es muy importante porque nos señala porque estas células son las que son capaces de comandar la actividad eléctrica del corazón. En esta tenemos la corriente Fanny, que es la que seguramente les han mencionado en clases, por medio de la cual nos estamos volviendo más positivos o menos negativos, que es lo mismo, gracias a la entrada de sodio. Esta corriente es la responsable del automatismo, o sea, la capacidad para generar espontáneamente potenciales de acción.
El potencial diastólico máximo, o sea, el mínimo voltaje al cual se encuentran estos nodos, especialmente el nodo sinusal, es menos 65 milivoltios. Y vemos que esto es menor que en los cardiomiocitos camerales, porque en ese era menos 85, o sea, es menor en magnitud. Hay otros marcapasos, bueno, otras estructuras con capacidad de tener automatismo que podrían funcionar como marcapasos en caso de que el nodo sinusal no sirviera por alguna razón. Estos son el nodo AB, el haz de His y las fibras de Purkinje. O sea que estos podrían comandar el corazón en caso de que el nodo sinusal no sirviera. Pero hay que tener en cuenta que estos tienen una frecuencia de descarga menor a la del nodo sinusal. O sea que si estos marcapasos latentes llegaran a comandar el corazón, la frecuencia cardíaca disminuiría, porque la frecuencia de descarga es menor. Acá vemos como la frecuencia de descarga del nodo sinusal es de 70 a 80 por minuto. Igual podemos llegar a frecuencias cardíacas normales de 60 a 100 latidos por minuto. Ahora vamos a evaluar la capacidad de excitabilidad. Entonces ya pasamos por los potenciales de acción en cada uno de los tipos de células. La excitabilidad refiere a la capacidad de estas células miocárdicas, o sea, el músculo del corazón, para generar potenciales de acción en respuesta a una corriente de despolarización interna. O sea, evalúa cómo esta célula responde a el estímulo que le llega. Esto también es, bueno, la cantidad de corriente interna necesaria para llevar una célula miocárdica a su potencial umbral, o sea, a el voltaje por medio del cual hay una corriente neta de entrada. Es importante tener en cuenta que la célula no siempre es excitable. La célula es excitable por algunos periodos de tiempo. Cuando no es excitable, entonces se encuentra en un periodo refractario. Vamos a evaluar los dos tipos más importantes de periodos refractarios que hay, que son el periodo refractario absoluto, que es este que vemos acá. Esta forma que estamos viendo, este potencial de acción, es un potencial de acción de respuesta rápida, o sea, de los cardiomiocitos de atrios y ventrículos. Y en este periodo refractario absoluto vemos como los canales de sodio están cerrados y no disponibles, o sea que están totalmente inactivos. Si llegara un nuevo estímulo, no podría haber una nueva corriente de entrada, o sea, no se podría excitar el cardiomiocito. Esto se da tanto en la fase 0 como en la fase 1, como en la fase 2, como en el inicio de la fase 3. Hay otro periodo refractario que es el periodo refractario relativo, en el cual los canales de sodio pasan a un estado cerrado, o sea, en teoría pues no estamos recibiendo nada, pero disponible. Esto quiere decir que si llega un estímulo mayor, digamos, de lo normal o del anterior, entonces efectivamente el cardiomiocito puede conducir a un nuevo potencial de acción. Este periodo refractario relativo se da en la fase 3, al final de la fase 3 de repolarización. O sea que si aquí llega un nuevo potencial de acción con, digamos, con un voltaje importante, entonces la célula puede conducir ese nuevo potencial de acción. Bueno, como les estaba mencionando, el sistema nervioso autónomo regula esta actividad eléctrica cardíaca. Por un lado tenemos que el sistema nervioso autónomo simpático, el cual está comandado principalmente por catecolaminas, de las cuales, pues, yo les hice la pregunta ya, pero pues como acá no se puede hacer preguntas, las catecolaminas son adrenalina, o sea, epinefrina, noradrenalina, o sea, norepinefrina, son lo mismo, y dopamina. Estas tres grandes moléculas tienen efectos, por un lado, cronotrópicos positivos, o sea que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces acá vemos cómo este es un potencial de acción de nodo sinusal. Esto es lo normal. Y cuando estamos bajo estimulación simpática se vuelve más rápido este potencial de acción. O sea que si pasamos de tener bueno, o sea, dos potenciales de acción en un periodo dado de tiempo, con estimulación simpática podemos llegar a 3. Esto no es como un número en específico, solo es para tener en cuenta que puede acelerar la frecuencia. Por otro lado, el sistema parasimpático, que es el que nos ralentiza todo y está comandado por la acetilcolina, va a llevar a que haya una menor frecuencia cardíaca porque hace que todo sea más lento.
o sea, tiene un efecto cronotrópico negativo. Hablando de dromotropismo, que es la velocidad de conducción del potencial de acción de atrios a ventrículos, el sistema nervioso simpático es dromotrópico positivo, o sea, acelera esta velocidad de conducción, mientras que el sistema nervioso parasimpático es dromotrópico negativo, o sea, que disminuye la velocidad de conducción, hace que todo sea más lento. Finalmente, tenemos que el sistema nervioso simpático es inotrópico positivo, o sea que no solo acelera el corazón, sino que aumenta su contractilidad. Entonces, así pues, eyecta más fácilmente, como con más eficacia. Por otro lado, el sistema parasimpático es inotrópico negativo, o sea, disminuye la contractilidad del corazón. Como dato, esto se da solo en atrios. Entonces, no en ventrículos, sino en atrios es inotrópico negativo. Bueno, esta tablita se las dejo para evaluar cómo el sistema nervioso simpático y parasimpático puede tener diferentes efectos según el receptor que se esté estimulando. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de sistema nervioso autónomo propiamente. Esto es solo como para tener la introducción. Por ejemplo, vemos que cuando eh, elementos del sistema nervioso simpático se unen al receptor beta 1, se da, qué feo, aumenta la frecuencia cardíaca. Y acá nos dicen cómo aumenta la corriente funny, es esta, y también aumenta la corrientes I de calcio. Y así, hay diferentes efectos mediados por la activación de diferentes receptores. Bueno, como les estaba diciendo, entonces esto es un proceso secuencial en el cual la excitación precede a la contracción. Así es como vemos que el potencial de acción, que es un fenómeno eléctrico, se debe generar y se debe propagar para promover la contracción, que es un fenómeno mecánico. Y acá vemos cómo está estrechamente relacionado, por ejemplo, en el dibujito. Entonces vemos cómo primero hay un potencial de acción cardíaco que estimula la entrada de calcio hacia la célula. Acá vemos que pues, se da la fase de meseta cuando hablamos de cardiomiocitos de respuesta rápida. Esta entrada de calcio induce que también salga de calcio del retículo endoplásmico, bueno, retículo sarcoplásmico, que es lo mismo cuando hablamos de músculo, inducida pues por esta entrada de calcio. Este calcio que sale del retículo llega y se une a la troponina C por el calcio. Y esto promueve la generación de enlaces cruzados. Entonces potencia la unión entre actina y miocina, las fibrillas. Entonces, bueno, miocina y actina favorece su unión y por lo tanto se genera una tensión mecánica, que es la que logra que el corazón se contraiga y eyecte sangre. Ahora vamos a hablar de electrocardiograma, que es la aplicación de lo que estamos viendo en términos teóricos de actividad eléctrica del corazón. Es muy importante tener en cuenta el electrocardiograma y tenerlo claro. Por un lado, porque le sirve para la vida, o sea, para todo. Por otro lado, porque lo van a ver en cuarto cuando vean AIAS cardiovascular, entonces pues mejor tenerlo claro desde ya para ahondar en eso. En cuarto, y tercero, porque sale en el examen de estaciones. O sea, ahí sí o sí les preguntan de electro, también de actividad eléctrica del corazón. Sí, o sea, eso también toca tenerlo claro, pero también el electro. Entonces tengan esto muy claro. El electrocardiograma se basa en el cálculo de diferencias de potencial, o sea, diferencias de voltaje, sobre la superficie del cuerpo. Y por lo tanto nos refleja la actividad eléctrica del corazón. Hasta ahí todo claro. Entonces, el electro se puede dividir en diferentes ondas, que son estas deflexiones que vemos, por ejemplo, onda y segmento. Segmento es una línea isoeléctrica, o sea, en la que no hay cambio de la electricidad del voltaje, sino que solo pasa el tiempo. Esto se grafica en tiempo y voltaje, o sea, milivoltios. Entonces, la onda P me señala la despolarización atrial, o sea, esto y cómo pasa el impulso hacia los lados. El intervalo PR me evalúa
pues, la relación, el espacio entre onda P más el segmento PR, que es esto. Y acá nos señala cómo se da la conducción por el nodo AB. Especialmente en el segmento PR es que se da esta conducción. Entonces, en el segmento PR llegó al nodo AB. Sin embargo, como les dije, este nodo ralentiza, o sea, enlentece, o sea, hace más lento el impulso eléctrico para luego pasarlo hacia los ventrículos, gracias a, bueno, estas fibras, las de His, sus ramas y las fibras de Purkinje. El complejo QRS, que es la unión de onda Q, onda R y onda S, me señala la despolarización de los ventrículos. Sacamos, ¡uii! Todo esto es Q, R y S. Luego tenemos un segmento ST que evalúa pues esta línea isoeléctrica en la que simplemente se están contrayendo los ventrículos. Y finalmente tenemos la onda T. La onda T señala la repolarización de los ventrículos. Despolarización, como les dije, quiere decir que entran cargas positivas, o sea, me vuelvo menos negativo. Y con la repolarización me vuelvo más negativo cuando hablamos de términos de potencial de acción. Básicamente la repolarización es importante porque el cardiomiocito se prepara para un nuevo potencial de acción. Entonces, digamos, acá estamos en reposo, el cardiomiocito se despolariza, se hace menos negativo, o sea, más positivo, ta, 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 y luego tiene que volver a ser negativo, o sea, como acá, entonces la gráfica que les estoy haciendo, más o menos, para que esté listo para un siguiente ciclo en el cual se vuelva menos negativo o pues simplemente más positivo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, bueno, el intervalo QT me evalúa este complejo QRS más el segmento ST. Por ejemplo, este segmento ST puede cambiar en casos de un infarto de miocardio. Sin embargo, eso por ahora no es importante, solo es un dato. Y también comprende la onda T. Acá puede que se les haga como notorio que hablamos solo de repolarización ventricular, pero nunca les hablé de repolarización atrial. Los atrios o aurículas sí se repolarizan, sin embargo, esto no se ve en el electro, porque cuando los atrios se están repolarizando, simultáneamente se están despolarizando los ventrículos. Por lo tanto, la repolarización atrial está escondida dentro del complejo QRS. Bueno, sigamos. Entonces, a nivel de la graficación de esta actividad eléctrica, tenemos que tener en cuenta que el registro de las diferencias de potencial varía según donde yo ubique el electrodo, porque es con relación a un electrodo que yo evalúo esta diferencia en el voltaje. Generalmente, evaluamos esto en función del electrodo positivo. El electrodo positivo es este que es como un electrodo activo, explorador, es con base en el cual yo analizo la actividad eléctrica. Tenemos que tener en cuenta, bueno, para entender esto, cuando la célula se despolariza, entonces pasa de negativa a positiva, se vuelve menos negativa. Entonces, evaluamos este electrodo. En el primer caso, tenemos este electrodo ubicado, digamos, a la derecha. Y conforme se acerca el potencial de acción, que es esta flechita, al electrodo vemos cómo se forma una onda positiva en el electrocardiograma. Entonces, si el potencial de acción se acerca a mi electrodo, yo veo una onda positiva. Si por el contrario, tengo acá el electrodo y el potencial de acción se aleja del electrodo, lo que se me va a graficar en el registro es una onda negativa. Entonces bajo. Si yo tengo el electrodo acá como en la mitad, inicialmente se acerca al potencial de acción y luego se aleja del electrodo. Esto va a hacer que la gráfica sea primero positiva y luego negativa. Esto es importante para analizar el electrodo. Y bueno, el electrodo positivo, como les dije, generalmente es ese electrodo activo, del que yo me baso, y el electrodo negativo es ese que es como inactivo, o sea, lo uso más de referencia. Una derivación es una disposición específica de los electrodos.
o sea, donde estoy yo ubicando los electrodos en el cuerpo del paciente. Nosotros necesitamos electrodos en diferentes posiciones para conocer con más precisión la actividad eléctrica del corazón. ¿Por qué? Pues porque el corazón se ubica en una disposición tridimensional en el cuerpo, mientras que una derivación nomás, pues solo me hace como una foto, por así decirlo, de una parte en específico del corazón, para que yo analice los diferentes lados, los diferentes costados, ¿sí? Donde se está activando el corazón, necesito tener diferentes derivaciones. Se usan generalmente 12 derivaciones. Si yo quisiera, pues puedo usar 40, pero lo que se usa generalmente y se usa en la clínica son 12. Tenemos en el plano frontal tres derivaciones bipolares, que son las que vemos acá con la letra A. Son D1, D2 y D3. Esto es súper importante, o sea, ustedes tienen que saber dónde pongo yo las derivaciones bipolares. Estas son las más importantes, específicamente D2. ¿Por qué D2? D2 se asemeja al eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico es este vector que representa la suma, o sea, como la unión de todas las fuerzas eléctricas generadas en el corazón durante un ciclo. Durante un ciclo, normalmente, el corazón se activa en este sentido. Entonces, yo tengo mi corazón, yo tengo, bueno, el tabique, las diferentes divisiones, tengo pues atrios y ventrículos. Lo normal y lo que tiene que pasar es que mi corazón se despolarice, se active en un sentido de arriba a abajo y de derecha a izquierda para poder llegar desde acá que está el nodo sinusal hasta pues el vértice, la punta del corazón. Por lo tanto, el eje de despolarización del corazón normal es así, de arriba abajo y de derecha a izquierda. Esto, si ven, en relación con este triángulo que estamos viendo, se relaciona mucho con la dirección que tiene D2. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros en qué dirección estamos graficando las diferentes derivaciones? Para esto, entonces, les voy a poner color. Nosotros siempre graficamos de menos a más cuando estamos analizando las derivaciones. ¿Qué quiere decir? Analizamos desde el electrodo negativo hacia mi electrodo positivo, que es el electrodo, digamos, activo. Entonces, si yo veo menos más, la flechita de la derivación va a tener este sentido. Por eso decimos que D1 va así, de derecha a izquierda. ¿Y nosotros por qué decimos que es de derecha a izquierda? Porque estamos viendo a la persona de frente. La estamos viendo como si pues, ustedes me tuvieran a mí al frente. En cuyo caso sabemos que esta es la mano derecha, esta es la mano izquierda y este es el pie izquierdo. Entonces, por eso decimos que es derecho. D2 va a ir de mano derecha, que es este puntico, mano derecha, a lo negativo, a pie izquierdo. Por eso graficamos así la flechita. Y finalmente, D3 va de mano izquierda, izquierda de la personita donde ponemos el electrodo, a pie izquierdo. Esta grafiquita tienen que tenerla clara, especialmente por D2. Entonces acá les recalco, D2 registra las diferencias de potencial entre el brazo derecho, que es mi electrodo negativo, acá, brazo derecho de la personita, hacia la pierna izquierda, que es mi electrodo positivo. Acá pues se nos pone en otro orden, o sea, primero me dice positivo, pero es lo mismo. Pierna izquierda positivo, brazo derecho negativo. Listo. Allá. Las otras derivaciones que vamos a analizar son tres derivaciones monopolares en el plano frontal. Estas son muy fáciles de entender, o sea, muy fáciles de recordar, porque el nombre nos dice dónde la pongo. Son monopolares, lo que significa que uso solo un polo, un electrodo. Entonces las otras usaban pues electrodo negativo y electrodo positivo. Acá también negativo y positivo. Sin embargo, estas derivaciones monopolares frontales solo usan. Entonces tenemos
ABR, que significa, bueno, Augmented Vector Right, o sea, le pongo mano derecha. ABL, que es Augmented Vector Left, o sea, mano izquierda. Solo pongo ahí el electrodo. Y finalmente ABF, que es de foot. Eso es lo que tienen que ser derivaciones monopolares. Las derivaciones frontales, o sea, estas en A, que son las bipolares, y estas en B, que son las monopolares, se relacionan con el triángulo de Einthoven. Entonces, este es el triángulo de Einthoven. Nos señala como D1 va de derecha a izquierda, D2 va diagonal, así, de mano derecha como electrodo negativo, a pie izquierdo como electrodo positivo, D3 va de mano izquierda a pie izquierdo, y pues en este sentido van las derivaciones monopolares. La derecha va hacia la derecha, la izquierda va a la izquierda, y la de foot, la del pie. Y finalmente, para completar esas dos derivaciones que se usan normalmente, tenemos las 6 derivaciones precordiales. Precordiales porque se ponen en el precordio, que es esta región donde se ubica el corazón. Tenemos B1, bueno, de B1 a B6. B1 y B2 son las que están más hacia la derecha, porque nosotros vemos como si estuviera al frente de la persona, entonces la derecha está hacia mi izquierda. Entonces, B1 y B2 son las que son más hacia la derecha, B3 y B4 son las que son más como del tabique interventricular, más como del centro. Y finalmente B5 y B6 son las que evalúan más el lado izquierdo del corazón. La ubicación específica de cada una de estas realmente no se la tienen que saber, o sea, es más lógica. La que sí se tienen que saber es de las derivaciones bipolares frontales, o sea, de uno, de 2, de 3. Y de 2 es súper importante porque asemeja al eje eléctrico del corazón. Para analizar el electro, hay que tener en cuenta que el electro se me grafica en un eje X, en un eje X y en un eje Y. Entonces, el eje Y evalúa voltaje en milivoltios, o sea, pues como valores chiquitos, y el eje X evalúa el tiempo en milisegundos. Bueno, uf, milisegundos. Un cuadrito chiquito en el electro, si este electro está yendo a 25 milímetros por segundo, un cuadrito chiquito equivale, esto que es el rosito, equivale a 40 milisegundos. 5 cuadritos chiquitos me conforman un cuadro grande, que es el que vemos acá, cuando estamos analizando el eje X. Y esto es equivalente a 200 milisegundos, o sea, 40 por 5, lo que es igual a 0,2 segundos. Así yo puedo evaluar si un segmento está más alargado, si está prolongado o si está de menor duración. Así. El eje Y evalúa el voltaje. En un cuadrito chiquito yo tengo 0,1 milivoltios. Y acá sí pues es más fácil hacer esta relación. Si multiplico, entonces en 10 cuadritos pequeños voy a tener 1 milivoltio. Así evalúo cuál es específicamente esta actividad eléctrica del corazón. La estoy cuantificando. Lo normal en una persona como ustedes y como yo, pues si no tienen alguna arritmia, es tener un ritmo sinusal. Esto quiere decir, pues, que las personas están en un ritmo normal. Para esto tienen que cumplir diferentes criterios. Los criterios que les propongo son los que salen en el libro de Costanzo. Hay otros que les van a enseñar también en Cardio. Lo importante es tener en cuenta que el ritmo sinusal, por un lado, pues se comanda por el nodo sinusal, lógicamente. 2, los impulsos deben producirse con regularidad, deben ser rítmicos, a una frecuencia de 60 a 100 impulsos por minuto, o sea, la frecuencia cardíaca normal. Y finalmente, la activación del miocardio debe producirse en la secuencia correcta, o sea, primero atrios, luego ventrículos, y con cronología y retrasos adecuados. Los retrasos adecuados son, por ejemplo, el retraso que se da por el nodo AP. Acá terminamos ya actividad eléctrica del corazón. Creo que sí lo hice más lentico que la otra vez, como para que lo tengan más claro. Igual como les digo, cualquier duda me dicen. Esta parte es más cortita, o sea, es más fresh, microcirculación y circulaciones especiales. Algunas partes de esto se van a entender más cuando veamos fisiología renal, que ya inician este lunes, o sea, esto ya es ya.
pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces acá también las referencias son Costanzo y el libro de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Microcirculación, pues el término se entiende fácil porque circulación son estos vasos por los que transcurre líquido extracelular y micro, pues refiere chiquito. Entonces, microcirculación hace referencia a las funciones de los vasos sanguíneos más chiquitos, que son los capilares, que son estas estructuras entre una arteriola y una vénula. Entonces, acá están los capilares que nos la conectan y sus vasos linfáticos vecinos. Entonces, acá tenemos un líquido intersticial y vasos linfáticos que recogen este exceso de líquido. Esto es importante entenderlo porque es muy importante comprender los procesos de filtración de líquidos a través de los capilares. Esto simplemente quiere decir que pues, los capilares son unos vasitos por los cuales puede salirse o entrar el agua a ellos. Esto se evalúa con las fuerzas de Starling. Ustedes ya conocen las fuerzas de, bueno, conocen Starling porque conocen la ley de Starling que evalúa procesos de tensión en el corazón. Sin embargo, estas no son las mismas, o sea, tiene el mismo nombre, sin embargo, es otra cosa. No hablamos de fuerzas, no de ley de Starling, que nos señala que hay cuatro presiones principales que alteran la presión de filtración neta en un vaso sanguíneo. Están las que favorecen que el líquido salga del capilar, que son la presión capilar y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. La presión coloidosmótica es la presión osmótica, o sea, de movimiento de agua, que ejercen las proteínas. Por ley, por así decirlo, el agua se atrae, se acerca a donde están las proteínas. Si yo tengo más proteínas acá que acá, entonces el agua se acerca donde hay más. Las fuerzas o presiones. Recordemos que una presión es una fuerza ejercida sobre un área. Bueno, entonces las otras que hacen que el agua se mantenga dentro del capilar son la presión coloidosmótica plasmática, o sea, la que depende de las proteínas que están en el plasma, y también está la presión del líquido intersticial. Entonces, el líquido intersticial que está por aquí va a hacer una fuercita para entrar al capilar. La presión de filtración neta evalúa la suma entre la presión capilar y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, o sea, las que hacen que se salga el líquido, y a esto le resta la presión del líquido intersticial y la presión coloidosmótica plasmática, o sea, las que hacen que el líquido entre al capilar. Si la presión neta es positiva, quiere decir que ganaron las amarillitas, o sea que hay una filtración de líquidos neta a través de los capilares, o sea, se va el agua de los capilares. Mientras que si la suma neta de la presión es negativa, quiere decir que en general habrá una absorción de líquidos hacia los capilares, o sea que ganaron las rojitas, porque se va a entrar el agua hacia el vaso sanguíneo. Estas fuerzas son importantes también para cuando evaluemos la función del glomérulo renal y la filtración de líquidos a través de este glomérulo. ¿Por qué es importante esto? Porque entender esta filtración de líquidos tiene muchas aplicaciones clínicas que incluso yo, pues que no soy así la más clínica aún, ya he visto. Entonces, cuando hay una filtración, o sea, en general, gano que el líquido se salga de los vasos del capilar, va a darse edema. Y este edema es clínicamente visible y clínicamente evaluado. Acá, por ejemplo, vemos cómo este niño tiene anasarca. Anasarca significa edema generalizado. Entonces vemos cómo este niño está como hinchado, tiene los ojos hinchados, tiene los bracitos hinchados, tiene acá la panza hinchada que se llama ascitis. Y esto quiere decir que el agua que estaba en el vaso sanguíneo se fue para afuera del vaso sanguíneo y se quedó en el intersticio. Que cuando hay agua en el intersticio, queda así. Otro ejemplo, pues que está muy relacionado, o sea, no son necesariamente opuestos, es el kwashiorkor. El kwashiorkor es una manifestación de la desnutrición.
Entonces esto lo van a ver muchísimo en atención primaria, que ya comienzan a verlo en tercer semestre, o sea, el otro. Em, Van a evaluar cómo la desnutrición es un problema de salud muy importante. Entonces, cuando el niño se está desnutriendo, especialmente si consume pocas proteínas, entonces son como los niños que comen muy poca carne, pero comen mucho carbohidrato. Estos niños van a tener hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia significa hipo, poco, albúmina, pues albúmina, o sea, la proteína más abundante en el plasma y el principal determinante de la presión coloidosmótica plasmática, y hemia es sangre. Hipoalbuminemia, o sea, poca concentración de albúmina en sangre. Si hay hipoalbuminemia por desnutrición, va a haber una baja presión coloidosmótica plasmática. O sea que esta que hace que se me retengan las cosas en el vaso sanguíneo, en el capilar, ya no va a funcionar, va a haber muy poquita. Esto va a hacer que en general las que me sacan el agua del vaso vayan a ganar. O sea que va a haber una presión de filtración positiva, que va a generar que el niño esté edematoso. Bueno, no el niño, cualquiera, solo acá les traje niños. Ahora vamos a hablar de circulaciones especiales. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que las diferentes circulaciones en el cuerpo tienen diferentes mecanismos de control. Recordemos acá, pues este es un recordelis de fisiología cardiovascular de generalidades. Hablamos de que el cuerpo, bueno, la circulación, se divide en circulación sistémica, que es la que va desde las cavidades izquierdas hacia todo el cuerpo, y luego hablamos de circulación pulmonar, que es aquella que llega a cavidades derechas y va hacia los pulmones a ser oxígeno. Esto es un circuito en serie que tiene alta resistencia. Dentro de esta circulación sistémica se puede hacer una subdivisión de las diferentes circulaciones sistémicas que hay. Y acá estamos hablando de circulación coronaria, cerebral, piel, músculo esquelético, todo. Y es, este dibujo está, pero bueno, está claro. Este circuito que evalúa las diferentes subcirculaciones en la circulación sistémica es un circuito en paralelo. Lo importante es que tiene una baja resistencia. Pero bueno, esto es para repasar fisiología cardiovascular, que también es importante. Para evaluar estas diferentes circulaciones, entonces cada circulación tiene un mecanismo de control específico. La circulación coronaria, que es la circulación que me alimenta el corazón, se ve principalmente regulada por el metabolismo, por los metabolitos presentes. Entonces acá vamos a tener que el principal inductor de vasodilatación en la circulación coronaria es la hipoxia. Entonces, si se sienta que hay poco oxígeno, el corazón dice como no, o sea, tengo poco oxígeno, no puedo actuar. Entonces se da una vasodilatación, o sea, aumenta el radio del vaso sanguíneo para que llegue más sangre. Esto es hiperemia activa, o sea, hiper mucho, emia sangre, o sea, mucha sangre, que depende de las necesidades metabólicas del tejido. Acá también hay que tener en cuenta, así como datos, ahora mismo no es súper importante, pero datos. La compresión mecánica durante la sístole, o sea, cuando el corazón está haciendo fuerza, hace que cuando el corazón está inyectando sangre a todo el organismo, el propio corazón no se está perfundiendo. El corazón se perfunde en diástole, o sea, cuando el corazón se relaja para que la sangre le llegue a sus paredes. La circulación cerebral principalmente se cambia, se controla según concentraciones de dióxido de carbono y también que está muy relacionado de hidrogeniones. También, cuando hay una alta concentración de dióxido de carbono, entonces yo digo, como no, acá está grave, tenemos que vasodilatar. A nivel de músculo esquelético, en el ejercicio, el mayor control metabólico se da por metabolitos vasoactivos como el lactato. Entonces, genera que haya una vasodilatación porque dice como estoy usando mucho músculo, necesito más oxígeno, necesito una vasodilatación para que llegue oxígeno y se vayan los residuos. Entonces, pues, estos metabolitos controlan la circulación muscular. En el reposo se da más bien por control del sistema nervioso simpático. A nivel de la piel, lo más importante es la termorregulación. Entonces, si nosotros sensamos que hay
poca temperatura, o sea, hipotermia, en la circulación periférica, o sea, por ejemplo, en los dedos, se va a estimular la vasoconstricción para que em, estas partes que digamos no son tan importantes queden vasoconstreñidas y la sangre se quede como calentando la parte más importante del cuerpo, que son los órganos internos. Por el contrario, cuando hay hipertermia, o sea, cuando hay pues fiebre, cuando hay muy alta temperatura, se va a estimular la vasodilatación. A nivel de circulación pulmonar pasa algo muy interesante y es que la hipoxia, o sea, la poca concentración de oxígeno, y bueno, específicamente hipoxia quiere decir que llega poco oxígeno a los tejidos, vasoconstriñe. O sea que, mientras que en los otros hechos vasculares, cuando yo senso que hay poco oxígeno, se da una vasodilatación, en los pulmones, esta hipoxia hace que el radio del vaso sanguíneo disminuya. Esto se dice que es porque, bueno, acá tenemos los pulmones. Si yo senso que, por ejemplo, acá hay hipoxia, yo voy a vasoconstreñir para que la sangre no se quede acá, que es donde está menos bien ventilado el pulmón, sino que se quede la sangre donde está mejor ventilado el pulmón, para mejorar esta relación ventilación-perfusión. Y a nivel renal, lo importante es que el flujo renal permanece constante a pesar de que haya cambios de presión. Lo que quiere decir que si yo estoy en una hipotensión arterial sistémica, el flujo de sangre que llega al riñón siempre va a ser el mismo. Y esto depende, por un lado, de la contracción de las arteriolas renales, o sea, gracias al impulso miógeno, el que depende del músculo, en este caso el músculo liso. ¿No? Ay, esto fue todo por esta tutoría. Espero que les quede claro, que este video les sirva. Les voy a enviar la asistencia y también el link de retroalimentación para que me digan qué les parece. Ah, y también adicionalmente, las actividades hechas con IA y la presentación, esta presentación, están subidas al Drive para pues, su uso cuando lo necesiten. Chao.